Bien, jóvenes de décimo. Eh, Clase pasada había dicho que les iba a dejar un compromiso frente a las políticas públicas y era una búsqueda de las políticas públicas a nivel internacional y que después yo le vendría dando a usted el tema de los conceptos o la conceptualización. Y les dije que íbamos a meternos ya en la parte política de lo que es ciencias económicas y políticas. Bien, por tal motivo les grabo esto sabiendo pues que ya les había dicho que no tenía el internet. Y bien, entonces, más que meterme con el concepto de políticas públicas ahorita, que eso espero yo desarrollarlo cuando nos veamos, ya voy a entrar a lo que implica el tema de las políticas públicas. Las principales características que pueda tener las políticas públicas para que ustedes me entiendan. Hacia a grandes rasgos, las políticas públicas es un proceso que tiene el gobierno en pos del beneficio de los demás, garantizar las normas, lo que veníamos trabajando nosotros con el tema de los derechos humanos y quién era los encargados de garantizar que los derechos humanos se cumplieran. En este caso ya es a nivel más local o nacional, en donde hay unos grupos que hacen parte del gobierno y tienen que generar unas estrategias de trabajo para que todo el mundo sea beneficiado de esto. Bien, ya después vamos detallando eso. Pero dentro de las características que hay en las políticas públicas hay varias. Bien, lo primero es identificar el problema. El Estado, en este caso, el gobierno, perdón, en este caso, debe identificar los problemas que existen en su país. Bien, obliga a la autoridad a intervenir en las demandas que la sociedad presenta. Al identificar, yo tengo que mirar qué es lo que hay en la sociedad, qué necesita la sociedad, para qué están allí, qué necesitan al estar allí, cómo están funcionando en ese momento. Una vez después de identificar esto y saber cuál es la problemática que hay allí, pasamos a tratarla, cómo se va a constituir ese problema en parte de la agenda. Bien, cómo ese problema que hay allá o esa situación que tiene determinada sociedad le vamos a dar solución. Entonces hay que hablar. El gobierno debe entrar a hacer un proceso de trabajo ante esa situación. Y se hace la gran pregunta, ¿cómo la autoridad va a dar solución a este problema particular? Las políticas públicas deben dar siempre respuesta a las problemáticas que tienen determinados pueblos en el país. Por eso se habla de políticas públicas, porque es para el pueblo, es para los demás. Y no solo se habla, se tiene que dar solución. Y debe darse. Nosotros hemos venido hablando del tema de los derechos y quiénes son los encargados de garantizar los derechos para nosotros. Nosotros, como colombianos, sabemos que el gobierno nos tiene que garantizar los derechos. Y para eso los subieron. Así sea que usted no haya votado por ellos, para eso están allí. Para gobernar a todo un país. Para determinar cómo hay que orar en un país. Y para administrar para que un país esté mejor. Bien. Se debe justificar con razones claras y transparentes. Tienen que dar claridad al asunto. No debe haber ambigüedad. Que tristemente eso es lo que a nosotros nos saca comido en toda la historia de este país. ¿Ya? Ha sido pocas las veces en donde algunos gobiernos han hecho un desarrollo en estos pueblos en pos de garantizarle sus necesidades. Hoy por hoy hablamos de La Guajira y La Guajira ha sido el pueblo más azotado. Ni que hablar de Chocó, ni que hablar de Buenaventura, ¿ya? Que han sido pueblos bastante azotados por la injusticia, por la falta de equidad y la falta de compromiso ante las políticas públicas, que hacen parte del plan de desarrollo decenal que forma el gobierno durante el periodo en el que van a estar amando. Entonces, ellos tienen que garantizar eso, pero tristemente sus políticas no están en pos de un beneficio para toda la comunidad. La solución debe fortalecer el interés público y no intereses particulares, que es todo lo contrario. Hemos visto que en nuestro país todo va en pos de unos cuantos. Entonces ahí tenemos el ingreso solidario, que en algún momento habíamos pensado que iba a ser en serio para la gente necesitada y ya vimos que no existe ninguno de esos personajes, ni ni TTT, ni ninguno de esos personajes. Por tal motivo, decir que la solución debe fortalecer los intereses públicos es obvio, pero nosotros sabemos que es evidente que
muchos de los procesos que se hacen con plata terminan siendo los mismos los beneficiados, ¿ya? Entonces los bancos son los beneficiados, los dueños de empresas son los beneficiados, los ganaderos son los beneficiados y todo aquel que no tenga nada que ver con la pobreza son los beneficiados. Y es allí donde a nosotros nos debe estar preocupando todo. No podemos seguir yendo por el mundo pensando que el gobierno puede hacer lo que se les da la gana y sin nosotros existir en ningún momento. Todo lo contrario, nosotros somos los pioneros en buscar la forma de que ellos nos respondan a nosotros. No se nos puede olvidar que ellos son trabajadores que deben cumplir sus trabajos, sus tareas en pos del pueblo, que es quien los elige. Si nosotros no somos los que votamos por ellos, ellos nos suben. A nosotros se nos debe olvidar que es que ellos nos hacen favores, no, ellos tienen que cumplir una tarea. Entonces, ese último punto que acabo de mencionar sobre la solución de fortalecer el interés del público es evidente para nosotros, pero para ellos no. Bien. Después de haber identificado problemas, vamos a pasar a la formulación de soluciones o acciones. ¿Cómo se va a aplicar eso? Ya sabemos qué hay que hacer. Ahorita ya sabemos qué es lo que hay. Ahorita vamos a ver qué se debe hacer o cómo hay que hacerlo. El gobierno determina la mejor solución para el problema social tratado. Las soluciones terminan siendo pañitos de agua tibia siempre, ¿ya? Entonces ahorita con el COVID-19, las políticas públicas del gobierno es dar mercaditos, algunos, no llega a todos. El bono solidario, o esa cosa que no llegó a todo el mundo y aparte que eso se está mandando por parte y por ahí salieron los artistas a decir que ellos también deberían ser parte del bono solidario. Sabemos que las soluciones a las problemáticas sociales no son las mejores, ¿ya? Y muchas veces se tira la bola y terminan diciendo que no hay plata para nada. Bien. Se deben fijar metas, objetivos y prioridades con la creación de la política pública. Debe haber unos espacios de reflexión en donde se garantice que lo que se va a hacer sea para el cumplimiento de todo esto. Y la creación de las políticas públicas debe ir en pos del beneficio de los demás. No es para nada más. Nosotros no podemos estar pensando que las políticas públicas solo es para los que ya tienen. No, es para los que no tienen. Y es obvio. Va a sonar bastante obvio, pero es allí. Quienes influyen en la decisión, partes involucradas en la formulación de la solución. ¿Quiénes influyen en la decisión de las políticas públicas? Si estamos hablando de Cali, porque son locales, hablamos de un alcalde, hablamos de su secretario, hablamos de los secretarios de todas los departamentos que tenga dentro de la alcaldía. Si hablamos del departamento, pues hablamos de la gobernadora y todo el equipo de trabajo que debe tener. Son las personas que toman la decisión frente a qué postura se va a tomar en las políticas públicas y qué tanto van a influenciar en la decisión final de cómo se va a cumplir la garantización de los derechos de las personas, ¿ya? Después de saber cómo vamos a funcionar, pues tenemos que tomar la decisión. Ya se identificó el problema, ya se planteó qué hay que hacer, ahorita tomemos decisiones. Bien. Posición del gobierno ante este problema. ¿Qué dice el gobierno ante el problema? ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno ante el problema? Y en estos tiempos hemos visto que han ido en contravía todo el tiempo. Tanto gobernadores, alcaldes y presidente han ido en contra de todo. No había un acuerdo común. Siempre llegan el uno toma una decisión. Entonces por allá el uno decía, vamos a entrar en cuarentena. Y el otro decía, pero ¿por qué? Si por acá no pasa nada. Y no había una comunión entre ellos. ¿Qué fue lo que pasó a comienzo de toda esta crisis que hemos tenido hasta el momento? Entonces el gobierno tiene que ser claro frente a la toma de decisiones que tiene que consultar de alguna u otra manera con los encargados de administrar esa localidad, lo que llamamos alcaldía o lo que llamamos departamento. Identificar valores y objetivos. Las políticas públicas nunca pueden ir en contra de la dignidad del ser humano. Por más que usted crea que lo que está haciendo lo está haciendo por bien de, tiene que pensar
en la inmunidad del otro. Si estamos hablando de beneficios culturales o beneficios sociales, perdón, tenemos que tener en cuenta la postura cultural de los demás. Yo no puedo ir a la costa pacífica, por ejemplo, y que haya una enfermedad X, digamos, qué sé yo, metámosle chikungunya a esta vaina o metámosle dengue. Y en la costa pacífica sabemos que a muchos les gusta meter su biche, chichiguarapo y todas estas vainas, las bebidas ancestrales de ellos. Y ante esa mediación de saber que está enfermo pero no puede tomar eso y ellos sí lo toman porque de alguna otra manera les ha servido, no podemos entrar en choque con esas culturas. Tenemos que llegar a un punto neutro en donde ellos se sientan bien y nosotros no transgredir esas culturas que son propias de ellos. Por eso hay que conocer, identificar valores y objetivos que se van a hacer con ellos. Bajo qué contexto nosotros vamos a responder. Yo no puedo meterme a la casa de cualquiera y decir es que esto hay que hacerlo así cuando usted no está acostumbrado a tal cosa. Hay que pensar en el otro. Alternativas de soluciones posibles, obvio. Como yo siempre les digo a ustedes, siempre hay que tener plan A, B, C, D, de todo. Porque si no funciona el plan A, hay que ir al plan B. Yo no puedo ir como gobierno y decirle, no, pues vamos a dar bonos solidarios. Y eso fue un fiasco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, hay que tener mercados, listo. No hubo mercados, ¿qué vamos a hacer? No, pues yo no sé. Entonces, hay que reinventarse, hay que mirar a ver qué surge, qué se hace, porque las necesidades del pueblo son muchas y no se puede quedar en que se queda con una idea, dos ideas. No, son varias. Y esa es la vida de todos nosotros. Nosotros no nos podemos quedar varados porque la idea a uno no nos funcionó. No, hay que ir a buscar eso. Bien. Y al final, pues, entre tantas opciones hay que elegir una. Las políticas públicas te muestran un abanico de ideas impresionante, pero al final tenés que decidir cuál es la que se va a ejecutar y cuál va a ser la que se va a llevar a cabo en pos de esto. Bien. Y hay que ir a la implementación, hay que ejecutarlo. Hay que pensar si eso cae o no cae. Y hay que asumir riesgos. El tema de las políticas públicas hay veces es tan mal vista porque cuando se quiere llevar a la acción, si que se cayó mal, así se quedó y punto. Y no se remedia. Cuando la intención de la aplicación, de la implementación es que si se cayó mal, pues hay que mirar la manera de resolver. Y hay que buscarle la salida. Bien, entonces eso hay que tenerlo presente. Ya después de todo esto hay que hacer la evaluación. Las políticas públicas son evaluadas tanto por la sociedad como los que se encargan de crearlas. Si en realidad tuvo la implicación que tenía que tener, si el objetivo se cumplió ante la necesidad, qué efecto o resultado se obtuvo, en qué medida lograron los objetivos, en fin. Hay una cantidad de cosas que en las políticas públicas nosotros tenemos que ir identificando. Bien. Pero lo importante es también hacer la evaluación. La evaluación siempre va a terminar siendo un apoyo para mejorar las estrategias que se tuvo para garantizar derechos. La evaluación no es mala. La evaluación nunca va a ser mala en ninguno de los aspectos. Nosotros tenemos que tener claridad que las evaluaciones no determinan una forma en la que usted quizás de pronto sienta que si yo no hago las cosas bien o si no salen las cosas bien, entonces está mal o no. Las evaluaciones permiten mejorar lo que está mal. No es que se tire al desecho. Hay que mirar por dónde hay que arrancar o por dónde se puede generar una mejor estrategia. Bien. Eso por ese lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Ya que ustedes lo van a ver, me van a consultar cuáles son las políticas públicas que hay en Colombia. ¿Listo? Políticas públicas que hay en Colombia. En esta ocasión vamos a empezar, yo había dicho que empezaran por lo internacional, pero no. Ahorita yo lo voy a tratar de escribir en Classroom para que quede la tarea consignada y allá la suban. ¿Listo? ¿Cuáles son las políticas públicas que hay en Colombia? Esa es la tarea. Bien, muchachos, espero el presente en el video y nada, que tengan un feliz día.